Hola, bienvenido una vez más a nuestras plataformas digitales de Pastor Juan Carlos Montero. Gracias por estar allí. Hoy quiero hablarte sobre una pregunta que me han hecho en más de una ocasión y que considero yo que hay que saber juzgar conforme a la palabra. Pregunta que me han hecho muchas veces cristianos que desean hacer la voluntad de Dios, pero que se encuentran en una disyuntiva muy importante de sus vidas. Y es, ¿vuelvo o no vuelvo con mi ex? Me han preguntado. Es que se han generado situaciones distintas, ¿verdad? En las distintas consejerías donde me han hecho esta pregunta, pero casi siempre hay un tema base allí que tú debes considerar, y de lo cual hoy quiero hablarte, para poder considerar, para poder tomar la decisión de si vuelves o no vuelves con esa persona con la cual ya rompiste la relación que tenías. Entonces, sobre todo le estoy hablando a personas que han sido víctimas de alguien que les engañó o que abusó y les abandonó en algún momento. La pregunta recurrente es, pastor, la voy a hacer más clara, pastor, me llamó mi ex, me dice que le perdone, está arrepentido o arrepentida. ¿Qué hago? ¿Lo perdono? ¿Vuelvo con él? Y a veces esa pregunta viene cargada de estrés. De estrés, ¿por qué? Me he encontrado casos en los que la persona no sabe si confiar nuevamente o la persona simplemente ahora se siente bien como está y ya no quiere volver al pasado, pero quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, quiero traer luz acerca de esto. Lo primero es que cuando una persona manifiesta arrepentimiento, no necesariamente está verdaderamente arrepentida. Lo explico mejor. El arrepentimiento es algo que comienza con un pesar en el corazón. Sentimos un pesar por un mal que hemos hecho. Entonces, eso se llama remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento es una inquietud o un pesar interno que queda después de haber ejecutado una mala acción. Es una incomodidad, una alteración del ánimo, una sensación de desasosiego interior que es causada por esa cosa mala que hicimos. Y cuando la persona siente remordimientos, la acción natural es pedir perdón. Entonces, las personas cuando piden perdón no necesariamente se han arrepentido de su maldad. Quizás se han arrepentido es del pecado específico que los llevó a sentirse como se sienten. Lo explico mejor. Un adúltero pierde su matrimonio y se siente mal porque él pecó, adulteró. Este caso lo vi varias veces, lo he visto varias veces. Él se siente mal porque perdió a sus hijos, perdió a su esposa y fue él el causante del dolor de su familia. Los dejó por otra mujer. Aún así, él no desea dejar esta nueva mujer, solo quiere que le perdonen. Entonces va y pide perdón. Eso es una muestra clara de alguien que tiene remordimiento, pero no tiene verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento conlleva a una acción de tratar de restaurar lo que uno ha roto. El verdadero arrepentimiento es aquel en el que la persona intenta resarcir, ¿verdad?, la ofensa, el dolor, la deuda que tiene con otros por lo que hizo. Entonces, en la Biblia hay un hombre que se encuentra con Jesús, que recibe salvación, y dice, de ahora en adelante, todo
lo que le quité a otras personas se lo devolveré multiplicado. Entonces, vemos allí a un hombre que quiere tomar una acción para tratar de resarcir el daño hecho, para tratar de cambiar la maldad que él hizo en el pasado. Cuando una persona, y aquí ahora voy a hablar del arrepentimiento genuino, cuando una persona se ha arrepentido genuinamente, va a intentar restaurar la relación, va a intentar volver, va a intentar dejar su mal camino y volver. Pastor, entonces ¿lo tengo que perdonar? Depende. Depende a qué te refieras con perdonar. Por supuesto que siempre tenemos que perdonar. Perdonar no es una opción, lo dije ya en un estudio anterior. Perdonar para los cristianos no es una opción. Ahora, ¿lo tengo que perdonar? Sí, pero ¿tengo que volver? Depende. El verdadero arrepentimiento produce frutos. Encontramos en Mateo, capítulo 3, a Juan el Bautista reprendiendo a unos fariseos que iban a bautizarse. Recordemos que el bautismo de Juan era el bautismo de aguas. Entonces él sumergía a la gente para dejar en el agua los pecados, para ser lavado de sus pecados. Es un acto simbólico, ¿verdad? El bautismo. Entonces la persona se sumergía y dejaba allí en el agua su inmundicia espiritual, sus pecados, y al levantarse era una nueva criatura. El bautismo es algo que hacemos en Cristo, ¿verdad? Porque es una simbología de la decisión que ya tomamos en Cristo. Y es una orden del Señor. Ahora, se acercan a él unos fariseos. Todos sabemos cuáles eran las actitudes y las hipocresías de los fariseos. Aquí dice unos fariseos y unos saduceos, que eran más o menos parecidos a los fariseos. Entonces eso está en Mateo capítulo 3, del verso 7. Dice, al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y en estas palabras de Juan nosotros encontramos un tesoro muy valioso. El verdadero arrepentimiento produce frutos de cambio, fruto de cambios, fruto de transformación. No es lo mismo arrepentirse de algo específico que hice a arrepentirme de la maldad que me llevó a ejecutar ese pecado. ¿Okay? El verdadero arrepentimiento que Dios recibe y que tú como cristiano deberías valorar es el arrepentimiento que lleva a Cristo. Y es este arrepentimiento, no hay otro. En Hechos capítulo 3, versos 19 y 20, dice, así que arrepentíos y convertíos. Escucha, arrepentíos y convertíos. Arrepentirse tiene que llevar a la conversión. Dice, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesús el Cristo que antes les fue anunciado. Que los envíe ¿a dónde? A sus corazones, porque ya Jesús había venido. Entonces, encontramos allí el segundo paso después del arrepentimiento, tiene que haber una conversión. Cuando una persona que es cristiana, por supuesto que tiene toda la libertad. Yo aquí no quiero decir que no puedes dar una segunda oportunidad a la restauración de tu matrimonio o a la restauración de una relación, ¿verdad? Así la persona no se haya convertido. Pero tienes en tu mano una decisión muy importante de vida. ¿Por qué? Porque si tú ya eres libre por la ley de Dios, ¿a qué me refiero? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es el que nos rige a nosotros hoy, en el Nuevo Pacto, el Señor Jesús dio una sola excusa válida para
o argumento válido para divorciarse, y era la fornicación. Fornicación, yo incluyo la fornicación espiritual e incluyo también, evidentemente, la fornicación terrenal, que es el adulterio. Pero luego el apóstol Pablo, en otra parte, dice, si alguna hermana está casado con un hombre que no es creyente, y este hombre consiente en vivir con ella, no se divorcie, o mejor dicho, no se separe, esa es la palabra que usa. Mas si el incrédulo, el que no tiene a Cristo, le dice a la hermana que es creyente, ¿sabes qué? Ya yo no quiero vivir más contigo. El apóstol Pablo dice, sepárese. Le da la recomendación y le dice, sepárese, porque no está usted sujeta a yugo de esclavitud. Entonces, si alguien ha sido abandonado por alguien que no tiene a Cristo, por alguien que fue un adúltero, y ahora se siente libre y quiere permanecer en paz y quiere estar bien y está libre por la ley de Dios incluso, pues entonces evalúa esto. Evalúa si esa persona verdaderamente se convirtió. Porque si no se ha convertido, la maldad que le llevó a ejecutar el pecado pasado no ha sido sanada, no ha sido quitada. Quizá lo que está es arrepentido, pero solamente de eso que le causó el daño. Pero no necesariamente eso lo va a llevar a tener una buena vida contigo o te va a llevar a tener una buena vida con él o con ella. Entonces, la pregunta es, ¿realmente tiene arrepentimiento o lo que tiene es remordimiento? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Lo perdono o no lo perdono? Primera pregunta, ¿tiene arrepentimiento o tiene remordimiento? Porque las personas a veces muestran, ¿verdad?, arrepentimiento, pero lo que tienen es remordimiento. Entonces tú le perdonas, le das una segunda oportunidad y al poco tiempo te ves en las mismas situaciones que habías dejado atrás. Yo no lo recomiendo eso. No lo recomiendo para nada. Entonces tienes que esperar a que pase un tiempo, porque si se arrepintió y se convirtió, aún así tienes que esperar cierto tiempo, por prudencia, porque también las personas a veces llegan con remordimientos a una iglesia, a Jesús, y ya estando allí los toca el Espíritu Santo quizá, y ellos se arrodillan, piden perdón, incluso hacen una decisión de fe para, entre comillas, entregarle su vida al Señor, pero quizá no sea una verdadera conversión. Recordemos que en la parábola del sembrador hay 4 tipos de tierra. A los que les da totalmente lo mismo, que son el camino, la tierra del camino, que está pisoteada, que está compacta, que no le entran las semillas, ¿verdad?, de la palabra. La segunda tierra es la tierra que está llena de piedras. Esos son muchas veces personas que tienen remordimiento, pero no tienen arrepentimiento. Tienen piedras en su corazón. Entonces la palabra que se siembra en ellos parece que da fruto rápido, pero al poco tiempo, cuando la persona se ve en una disyuntiva y la palabra le exige algo que no quiere entregar, entonces en ese momento desiste de su fe. Eso es el segundo terreno. El tercer terreno tiene que ver con las personas que por afanes terminan apartándose de Dios. Y el cuarto terreno, que quizá eres tú que estás viendo este video, son las personas que han perseverado en Cristo, que han dado frutos en el Señor. Tú tienes que escoger. Si tú eres cristiano, la Biblia te recomienda a no unirte en yugo desigual. Y si quieres vivir en paz y quieres llevar una buena vida con el Señor, pues lo mejor sería, es difícil porque soy pastor decir esto, lo mejor sería estar solo, o lo mejor sería estar con alguien que tiene tu misma fe. Le estoy hablando a personas que han sido liberadas. No le estoy hablando a esposos que no han sido engañados, no le estoy hablando a esposos o esposas que no han sido abandonados, porque tú no puedes dejar a tu cónyuge porque no es cristiano. No estoy hablando de eso. Mucho cuidado con eso.
Pero sí estoy hablando a personas que ahora son libres y que les están tocando las puertas de su corazón y no saben qué hacer. Entonces evalúa, ¿hay verdadero arrepentimiento o solo hay remordimiento? ¿Hay verdadera conversión o no hay verdadera conversión? ¿Tiene la persona frutos dignos de arrepentimiento que muestran una transformación o no los tienen? La decisión la dejo en tus manos. Yo no puedo decirte literalmente lo que tienes que hacer. Tú debes decidir por ti. Pero quería aclararte eso. Yo, si me preguntas a mí, yo siempre voy a escoger primero al Señor. Y todo lo que me aparte del Señor, yo no lo quiero en mi vida. Entonces, eso quiero decirte hoy. Y eso que te acabo de decir tiene fundamento en la palabra. El Señor dice, quien no deja padre, madre, hijo, hija por mí, no es digno de mí. ¿Qué dice el Señor con eso? Que tienes que poner a Dios primero que todas las cosas en tu vida. Evalúa si esa relación te va a llevar a Dios o no te va a llevar a Dios. Evalúa si vas a poder vivir con ello y ser feliz. Y toma tu decisión. Espero haberte ayudado. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.